estar con ustedes un miércoles más. Gloria a Dios, hermano, por las bendiciones que Dios nos ha permitido tener este tiempo de cuarentena, de poder seguir transmitiendo a través de las redes sociales y también, ¿verdad?, volviendo un momento dado después de las diferentes fases en cuanto a la cuarentena. Pero sabemos, hermano, que la situación en el país no es la mejor. Sabemos que ha habido varios descuidos y estos aumentos en los contagios ha aumentado. Y vemos cómo realmente, como dice el refrán, muy conocido por muchos, pero difícil de aplicar correctamente, justos pagan por pecadores. Y vemos cómo hoy en día quieren nuevamente cerrar las iglesias, sitios donde aglumuran personas. Pero sabemos, hermano, que Dios está al control de todas las cosas. Una de las cosas que nosotros hemos visto, ¿verdad?, en medio de todo esto es que nos hemos dedicado en cuerpo, alma y espíritu, por decirlo así, a poder cuidarnos, cuidar la iglesia, cuidar los miembros, cuidar la visita, hacer todos los protocolos adecuados para que usted pueda sentirse seguro. Y créanme que mientras podamos, ¿verdad?, y esto pues nos permitan seguir reuniéndonos, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir, ¿verdad?, con los protocolos de desinfección. Nosotros desinfectamos las sillas cada vez que se usan y que el protocolo de uso de mascarilla, todas las protecciones, alcohol, todo lo que realmente se requiere, ¿verdad?, para el distanciamiento en cuanto a las sillas. La capacidad solamente lo que tenemos es un 25% de capacidad que podemos, ¿verdad?, tener en la iglesia para poder cumplir con el distanciamiento en un local prácticamente, ¿verdad?, pequeño. Pero hasta aquí nos ha traído el Señor y estamos confiados de que el Señor, ¿verdad?, nos va a seguir ayudando en medio de todo esto. Pase lo que pase, Dios nos ha dado la oportunidad de poder seguir, ¿verdad?, transmitiendo a través de estas redes sociales. Y hoy, un miércoles más, seguimos con la carta a Filipenses. Y hoy, precisamente, un tema que el cual nosotros debemos entender con claridad para que nosotros podamos seguir viviendo, como dice el tema, viviendo y muriendo para Cristo. Viviendo para Cristo y muriendo por Cristo. Yo creo que nosotros como creyentes debemos estar claros en que hay cosas que precisamente nos dan temor. Muchos cristianos, y tú hablas con cristianos serios, tienen temor a la muerte y eso es algo natural, yo creo, ¿verdad?, todavía en nuestra condición pecaminosa, en nuestra condición caída, ¿verdad?, y todavía hay temor en cuanto a eso, pero sabemos que en medio de todo nuestro crecimiento espiritual Dios nos va fortaleciendo. Y precisamente Pablo a la iglesia de Filipenses empieza entonces a hablarle de su vida, de su ministerio, de su experiencia, al dedicarle toda su vida a Cristo. Y yo creo que es importante, hermano, que en este tiempo que Dios nos ha permitido tener, que nosotros aprendamos a dedicarle toda nuestra vida a Cristo. Y como le mencioné, una de las cosas que queremos hoy resaltar es que el cristiano tiene que vivir para Cristo para que también pueda algún día morir para Él, por Cristo. Y yo creo que ahora, en esta cuarentena, por decirle un nombre, porque usted sabe muy bien que ya llevamos más de 100 días con todo esto del COVID, de la pandemia, y yo creo que Dios sigue hablando a nuestras vidas. Y como vuelvo, ¿verdad?, y le repito, le dije el domingo a nuestros hermanos, pase lo que pase, Dios está haciendo cosas grandes. Y mi oración es que donde Dios esté trabajando, que también nos lleve a nosotros a trabajar. Mi oración es que estemos trabajando donde Dios está trabajando. Así que busquemos la dirección del Señor en medio de todo esto, como iglesia, no dejando, a pesar de la situación, como hablamos la semana pasada, el miércoles, del tema del apóstol Pablo, hablando de que el progreso del evangelio en medio de las aflicciones. Él estaba preso, y vimos, ¿verdad?, el contexto de que es algo importante, de que desde ahí él escribe esa carta hablando de que en medio de las aflicciones él entendía que se gozaba porque el evangelio seguía progresando. Así que esperemos, hermano, que hoy nosotros podamos seguir entendiendo un poco más lo que Pablo quiere hacer para que nosotros
el apóstol Pablo, me refiero a la carta a los Filipenses, para que nosotros podamos estar seguros que lo que Dios quiere es que nos gocemos en medio de esta situación. Yo siempre me acuerdo, en medio de las aflicciones, cualquier aflicción que tenga, cualquier preocupación que tenga, la Biblia dice que Dios no nos da nada que no podamos soportar, que juntamente con la prueba nos da la salida. Y nosotros como seres humanos, y todavía, ¿verdad?, viviendo en este cuerpo caído, estamos en el proceso de santificación, y muchas veces nosotros en los problemas o en las situaciones cogemos ese texto bíblico en el sentido cuando él dice, el apóstol Pablo a los Corintios, mira, Dios no te va a dar nada que tú no puedas soportar, juntamente con la prueba te da la salida. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es que nos enfocamos en el problema y el texto bíblico dice, juntamente con la prueba te da la salida. Y yo quiero decirte una cosa, y es clara la contestación a eso realmente, y la salida es Cristo. Dios lo que quiere es que nosotros apuntemos toda nuestra vida a Cristo, el que fue tentado en todo pero sin pecado, el que vivió una vida en perfección aquí en la tierra para que nosotros podamos imitar al que cumplió la ley por completo y ahora nosotros la podemos cumplir en Él porque Él la cumplió. Yo creo que es importante, hermano, que nosotros como creyentes vayamos ya en este tiempo, en el siglo XXI, ya madurando en todo esto, viendo que Dios lo que está apuntando es a su reino, que Dios lo que está apuntando es que ya mismo suenan las trompetas y viene Cristo. Hablaba yo con mi hermano Pastor Junior en esta mañana y viendo que él hablaba con el Pastor Pereira, padre de Glenview, sobre las situaciones que están pasando, y algo impresionante es que todo lo que está aconteciendo es que todavía se ve en medio de todo esto muchos cristianos, hermanos, prácticamente envueltos en cosas del mundo, envueltos, metidos en las redes sociales, metidos en cosas que realmente a veces no tienen ningún tipo de provecho ni avance para el evangelio. Y no estamos viendo, hermano, que la realidad de todo esto es que el tiempo del Señor está cerca. O sea, la venida del Señor está cerca. Y, hermano, y uno dice, pero eso lo están diciendo hace 2000 años. No importa, hermano, hace 2000 años el apóstol Pablo creía que también estaba cerca, como es hoy también. Y hoy en día tenemos que vivir de tal forma que le agrademos al Señor en todo nuestro estilo de vida, en toda nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo lo mencionaba, todo sea para la gloria de Dios. Y yo creo que es importante que nosotros aprendamos a vivir para Cristo si realmente queremos morir por Él. Y las cosas para la iglesia, como hemos anunciado en todo este tiempo, ciertamente no lucen bien, hablando de todo lo que están aprobando, todas estas situaciones que están pasando, ¿verdad?, en las leyes y todo lo que está viéndose a nivel del Código Civil, la libertad de expresión, todo lo que realmente está aconteciendo, hermano, apunta a que la iglesia en un momento dado será perseguida abiertamente. Ahora se ve como algo detrás de pantalla, como detrás, ¿verdad?, de puerta, pero hermano, ya mismo esto se va a ver y ya se está viendo en otros países. Yo creo que el cristiano debe estar preparado y esa es otra señal más de que vemos que ya el fin está cerca. Por eso es importante que tú hoy y yo estemos preparados. Y quiero que me acompañes nuevamente a la lectura de la Biblia en Filipenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo 19 en adelante. Como leímos la semana pasada, voy a leer ese versículo, ese texto completo, pero hoy nos queremos enfocar precisamente en un solo versículo y vamos a sacar de ahí 2 puntos que quiero que usted pueda tener claro en esta noche, hablando del versículo 21, pero quiero leer el contexto completo después de lo que Pablo entonces viene haciendo, ¿verdad?, de que estudiamos hace unos miércoles atrás, que se gozaba por el progreso del evangelio. Ahora yo quiero que tú vayas conmigo nuevamente aquí al versículo 19 de Filipenses capítulo 1, lo leemos y oramos y continuamos entonces con la exhortación en esta bendita noche, viviendo por Cristo y muriendo para Cristo. Dice así la palabra de Dios. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros.
y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra nunca retorna atrás vacía. Tu palabra, Señor, ungirá su efecto, Señor, en los corazones. Por eso no oramos por eso. Oramos, Padre, para que tú nos uses a nosotros, Señor. Que tú me uses a mí, Padre. Perdona, Señor, mis pecados, mis transgresiones. Ayúdame, Señor, a ser tu vocero en esta noche, Padre. Que podamos nosotros transmitir tu palabra, Señor, delante de ti, Señor, Padre. Yo te suplico, Padre, que todo aquel que esté escuchando también pueda abrir su corazón a entender estos dos principios tan importantes, que es vivir para ti, porque así entonces entenderemos lo que será morir para ti, Señor, y estaremos preparados para ese momento, Padre. Te pedimos que prepare nuestros corazones en esta bendita noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que mencionamos la semana pasada, y quiero volver otra vez a repetirlo, quiero darle el crédito al pastor Jorge Altieri, que realmente desenvolvió o desempaquetó o desenfundó este capítulo del libro de Filipenses de una forma muy extraordinaria, y realmente la estamos utilizando porque entendemos, hermanos, que es una forma práctica de que nosotros vayamos texto por texto aplicando todo lo que realmente expositivamente dice, para que nosotros podamos aplicarlo claramente y no sacar las cosas de contexto. Así que damos gracias al pastor Jorge Altieri por esta exposición también que él redactó de Filipenses, del capítulo completo. Pero cuando nosotros vamos entonces viendo, ¿verdad?, lo que hemos estado leyendo y estudiando en todos estos miércoles que hemos tomado la carta desde el versículo 1, vemos que el capítulo 1 hasta el versículo 19 hemos visto cómo un hombre en prisión a causa del evangelio nos ha expresado aquellas cosas que producen gozo en su vida personal como ministro del evangelio. Y Pablo, eso es lo que estaba enseñando, estaba gozoso y estaba en la cárcel, como habíamos visto anteriormente. Él estaba preso y de ahí es que él envía esta carta a la iglesia de Filipenses. Y hemos podido ver y podido ir, ¿verdad?, conociendo poco a poco el corazón y la mente de un hombre que en su vida pasada aborrecía a todos. Oiga bien, hermano, en su vida pasada este hombre aborrecía con todas sus fuerzas al Jesús que los cristianos predicaban. No solamente eso, el libro de los Hechos, nosotros podemos ver cómo este hombre que ahora se encuentra en prisión por causa del evangelio, en un pasado, este mismo hombre metía preso a aquellos seguidores y creyentes del evangelio en Cristo. Y no solamente eso, este hombre era un fiel seguidor de una estricta religión de salvación por obras. Oiga bien lo que yo quiero decirle. Escuche y oiga. Pablo era un fiel seguidor de una estricta religión de salvación por obras que evaluaba la salvación de alguien basada en la estricta observancia de la ley y de más de 600 reglamentos que líderes religiosos de Israel habían creado. Pablo era un estricto seguidor de esa ley y de todos esos reglamentos que habían hecho el pueblo de Israel en un momento dado. Y él lo dice precisamente en el libro de Filipenses, un poquito más adelante, capítulo 3, versículo 4 al 6. Yo quiero que tú lo leas conmigo. Mira lo que dice Pablo hablando de él mismo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, versículo 5 del capítulo 3. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, decía Pablo de sí mismo. Mira todo el background que Pablo tenía de él mismo.
Todo eso, después él dice, todo eso lo tengo por basura, por amor a Cristo, cuando Cristo me encontró y caí a sus pies. Por eso es importante, hermano, que este hombre que se conoce como el apóstol Pablo ahora está en una prisión, esperando la muerte física, pero aún en medio de esta situación, su confianza ya no descansa sobre sus méritos personales ni sus buenas obras. Todo ahora apunta a Cristo. Ahora Pablo, hermano, un hombre transformado por el poder del evangelio, que lo único que ocupa sus pensamientos es Cristo y el progreso del mensaje del evangelio al mundo entero. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios, mis amados hermanos, por todas las cartas que Pablo dejó para la iglesia en nuestro siglo. No solamente para su siglo, para cuando estaba viviendo, sino ahora para nosotros. Como nosotros ahora que somos gentiles, que no éramos judíos, no éramos del pueblo de Israel, cómo nosotros debemos realmente vivir. Por eso él se atrevió a decir algo que todo creyente debe también en un momento dado atreverse a decir: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Impresionante. Y ahí es donde tenemos que apuntar todos nosotros, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos sigue perfeccionando cada día más. Por eso es importante, hermano, que en estos versículos que vamos nosotros a exponer hoy, vamos a ver el dilema interior que Pablo estaba experimentando mientras le escribía esta carta a los filipenses. Un dilema, hermano, que él estaba viendo entre la vida y la muerte. Estaba puesto, hermano, ya para ir, estaba preso, lo iban a matar por causa del evangelio, y eso es importante que se recalque. Y él estaba allí en Roma, preso, y de allí le escribe esta carta con gozo a los filipenses, en medio de una aflicción extrema. Por eso, hermano, este mensaje lo vamos a estar viendo en dos formas, o dos puntos. Número uno, cómo Cristo es nuestra vida y cómo morir en Cristo es ganancia. Y lo primero es que yo quiero que usted vea cómo Cristo es nuestra vida. Dice el versículo 21, yo quiero que usted apunte nada más ese versículo. El versículo 21 del capítulo 1. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando nosotros leemos el versículo 21, tenemos que resaltar, hermano, que los manuscritos originales, hay una palabra que no forma parte del lenguaje original cuando fue escrito. Y es interesante que esta palabra es precisamente esa, es. Dice el texto bíblico, porque para mí el morir es Cristo. Y en el texto original griego, que se traduce de la Septuaginta entonces al griego, no está esa palabra es. Por ende, hermano, cuando uno lee este pasaje bíblico en el original griego, este versículo dice de la siguiente forma: vivir Cristo, morir ganancia. En el texto original, lo que Pablo estaba apuntando era eso: vivir Cristo, morir ganancia. Ahora tú te imaginas a Pablo en la cárcel, donde yo le dije a ustedes cómo eran las cárceles ahí, no son como las de aquí, 3 comidas al día, aire acondicionado, en muchas de ellas, no, hermano, no. Eran las letrinas prácticamente, eran los desagües de las ciudades donde caían las cloacas, donde caían todos los desperdicios. Allí estaba Pablo. Y de allí él está diciendo: tengan sumo gozo. De ahí le está escribiendo esta carta a los filipenses para que sigan unidos en la fe y siguiendo predicando el evangelio. Y aquí vemos que esta palabra, Pablo estaba diciendo cuando le escribe este texto: vivir Cristo, morir ganancia. Y nosotros en la versión que tenemos, la versión de las Américas, y la Reina Valera también dice de la forma: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si usted le quita esa es, que en el original no está, vivir Cristo, morir ganancia. Y esta expresión, hermano, demuestra cómo veía Pablo su vida cristiana. En la mente de Pablo, la persona de Cristo ocupa la mayor parte de sus pensamientos, o todos sus pensamientos. Si nosotros abriéramos todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, y usted se pusiera a buscar, y usted lo puede hacer, hay una versión de los teléfonos celulares que usted la busca, YouVersion, y usted le pone ahí, baja la Biblia,
le pone Biblia en español y hay un search que usted busca, usted le pone quiere buscar la palabra Cristo y usted le puede poner en ese buscador en donde quiere buscarla, en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento o en qué libro. Usted le puede buscar, hermano, en las cartas del apóstol Pablo le pone, o en las epístolas, y ahí le va a dar, hermano, exactamente cuántas veces aparece la palabra Cristo que el apóstol Pablo utilizaba. Por eso yo quiero que usted pueda entender que en la mente de Pablo la persona de Cristo ocupaba la mayoría de sus pensamientos. Y yo creo que ahí es donde debemos apuntar nuestra vida en estos días. Ahí donde yo creo y sigo recalcando que Dios nos encerró en nuestros hogares para que nosotros sigamos apuntando a ese que realmente tenemos que apuntar. Que nuestra mente completa esté llena, pragmada, impregnada de Cristo. Por eso es importante, mis amados hermanos, también, que nosotros entendamos que para Pablo Cristo era todo. Mira el ejercicio que yo quiero que tú puedas. Si nosotros nos dieran un papel en blanco, me gustó mucho esto que hizo el pastor, con la palabra vivir y un espacio en blanco al lado para ser llenado, ¿qué escribiríamos en ese espacio? Analice eso, vivir, espacio en blanco, ¿qué usted pondría ahí? Y él puso varios ejemplos que nosotros podemos también ver a qué estamos apuntando. Vivir, trabajo. Vivir, estudios. Vivir, familia. Vivir, mi casa. Vivir, mis hijos. Vivir, mi dinero. Vivir, mis planes. Vivir, mis sueños. Vivir, mis deseos carnales. Vivir, mi pecado. ¿Qué llenaría ese blanco en nuestra vida? Podríamos añadirle ahí vivir o el COVID-19. Pues póngase la mascarilla, que eso es lo que hoy en día están diciendo que puede protegernos y siga guardando distancia. Pero la realidad, hermano, que para Pablo en su tiempo, el vivir Cristo. Vivir es Cristo, vivir Cristo para Él y lo debe ser para nosotros también. Por eso es importante, hermano, que la manera en que respondamos a esta pregunta pondrá en evidencia el estado espiritual de nuestro corazón. ¿Qué usted pondría en ese blanco? Vivir. ¿Pondría a Cristo? ¿Realmente es Cristo tu prioridad en este tiempo? ¿Realmente es Cristo mi prioridad en este tiempo? Hemos tenido bastante tiempo encerrado para evaluar eso. Por eso, como dije al principio, muchos hemos desperdiciado eso y nos hemos enfocado en muchas otras cosas. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos enfoquemos en Cristo. Por eso vuelvo y repito, la manera en que respondamos a esta pregunta pondrá en evidencia nuestro estado espiritual de nuestro corazón. Y es interesante, hermano, que Pablo hace una distinción entre él y otros. Por eso es importante que para él su vida giraba alrededor de Cristo. Para otros, aunque Cristo tal vez era una realidad en sus vidas como Salvador, Cristo no era el centro de sus vidas, ni el motor que lo impulsa. Por eso yo siempre hemos recalcado y hemos mencionado, hermano, que muchas veces caemos, hermano, en eso. Y yo me pongo también ahí. Muchas veces queremos ser solamente Cristo, sálvame, pero no me digas qué hacer. Cristo, sálvame, pero yo entonces vivo mi vida como me dé la gana. No, hermano, si Cristo es nuestro Salvador, también es nuestro Señor, porque eso va junto. Es como cuando mencionamos también que decimos, sí, no, el Cristo de la Biblia, y tenemos el pasaje bíblico, y nos sabemos el Salmo 23, y nos sabemos en Juan capítulo 3, 16, y de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna, y todas esas cosas, y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando entonces estamos en una situación, en vez de acudir a Él, acudimos entonces a nosotros mismos o a otras cosas que no son dirigidas por Él. Y eso nos lleva a nosotros a errar en el blanco. Por eso todo debe apuntar a Cristo en nuestras vidas. Por eso es importante, hermano, que contestemos esta pregunta. ¿En qué formas o en qué formas, en plural, Cristo es nuestra vida?
Y quiero darte una que tú puedas entender claramente. Estamos unidos a Cristo. Y hay diferentes teólogos, hermanos, que llaman sobre esta unidad en Cristo unión sagrada. Hay un teólogo llamado John Maury que escribió lo siguiente: la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de salvación. Oiga bien, la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de salvación. Todo, hermano, la doctrina de salvación a quien apunta es a Cristo. Lo que Él hizo, los méritos son de Él, no son de nosotros. Nada que usted haga le va a agradar a Dios para otorgarle la salvación, hermano. Usted debe entender eso ya. Todo debe apuntar a Cristo. Sí, hacemos buenas obras, pero fueron las que Él apuntó de antemano, no para salvación, sino por eso es que eso produce la salvación en nosotros. Que hagamos buenas obras, no para alcanzar algo, sino porque ya Cristo lo alcanzó por nosotros. Por los méritos de Cristo es que nosotros hacemos buenas obras. Por eso es importante, número uno, estamos unidos a Cristo. Y vemos John Maury lo que dice, pero mire lo que dice Calvino, hablando también de esta unidad sagrada, estamos unidos en Cristo. ¿En qué forma? Calvino explica el punto diciendo: solamente esta unión asegura que, en cuanto a nosotros respecta, Él, Jesús, no vino en vano con el nombre de Salvador. No vino en vano con el nombre de Salvador. Jesús, el Salvador. Jesús significa el Salvador. El Mesías, el enviado, aquel que Dios prometió en Génesis 3:15. Ese es Jesucristo, que vino a cumplir lo que el primer Adán no pudo hacer. Y ahora en Cristo, nosotros no solamente somos nuevas criaturas, ahora en Cristo nosotros nos podemos acercar al Padre. Por eso el libro de Hebreos dice: entrad ahora al trono de la gracia, acercarte al trono de la gracia. Podemos entrar ante la presencia de Dios sin intermediarios. Porque Cristo no solamente fue el sumo sacerdote, Él también fue el sacrificio. El cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. Y todo aquel que se acerca a Cristo en arrepentimiento y fe, viene entonces y puede entonces entrar por medio de la salvación que Cristo otorga. El Espíritu Santo viene donde nosotros, nos regenera, y entonces podemos entrar al trono de la gracia y tenemos comunión directa con el Padre. Pero esta comunión o esta unión en Cristo, A.W. Pink la pone de la siguiente manera, y es de una forma también magistral. Mire lo que dice A.W. Pink de una forma más enfática. El tema de la unión espiritual es el más importante, el más profundo y además el más bendecido de todos los presentados en las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, si bien es triste afirmarlo, no hay otro tema que sea hoy tan descuidado. La expresión unión espiritual es desconocida en la mayoría de los ámbitos cristianos profesantes, y donde es empleada se le otorga un significado tan rebuscado que solo lleva un fragmento de esa preciosa verdad. Unión con Cristo. Cuando dice un significado rebuscado, no, pues unión con Cristo, pues estoy todos los domingos en la iglesia. Ahí yo me uno a Cristo. Unión con Cristo, canto corito. Unión con Cristo, pues hago tal cosa. No, hermano. ¿Qué significa que estamos unidos a Cristo? Es la pregunta que tenemos que contestar. ¿Cómo esto se lleva a cabo? Y lo primero que tenemos que entender es que antes de nosotros estar en Cristo, nosotros vivíamos vidas en desunión con Cristo. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, hablando a la iglesia en Efesios, dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que de los demás.
Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Entienda bien, hermano, nosotros no podemos acercarnos a Dios si no es a través del Hijo. Y si no es a través que el Padre nos lo revele. Que Él es el que tiene la pura potestad de hacerlo. Por eso es importante, hermano, que lo primero que usted y yo tenemos que entender para poder contestar la pregunta, ¿qué significa es que estamos unidos en Cristo o cómo esto se lleva a cabo? Lo primero que tenemos que entender es que usted está muerto espiritualmente. Que usted estaba muerto espiritualmente antes de venir a Cristo. Si usted no está en Cristo hoy, usted está muerto espiritualmente. Usted puede tener un conocimiento ilimitado basado en nuestras enseñanzas, por ejemplo, tradicionales de lo que es el cristianismo hoy en día. Como mi papá y mi mamá fueron a la iglesia todos los días, me llevaron, me dijeron que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Y yo creo eso, sí, claro que sí, hermano, pero si eso no produce un cambio en nuestras vidas, si eso no se ve, hermano, con los frutos, créeme, hermano, que somos cristianos nominales, que realmente, hermano, somos más del montón. Y yo creo que es importante que hoy tú puedas evaluar eso en tu vida y en tu corazón. ¿Qué estás haciendo tú? No solamente para parecerte a Cristo, sino para que la gente pueda ver que tú estás unido a Cristo, que tú y yo estamos unidos a Cristo. Que verdaderamente aborrecemos el pecado, que nos duele cuando pecamos, que buscamos humillarnos delante de la poderosa mano de Dios para alcanzar misericordia y oportuno socorro, porque entendemos lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Mucha gente viene a la iglesia queriendo sentir algo. Ay, siento algo. Ay, siento que se me paran los pelos. Yo tengo problemas con eso, pues ya no tengo ninguno. Pero hay mucha gente, hermano, emocional en las iglesias. Que lo que quieren es, hermano, sentir emociones. Ay, qué lindo. Mira, sí, eso es para mí, eso no es para mí. ¿No? Y cogen, entonces son los que cogen lo bueno, rechazan lo, entonces lo cogen así, sacan el texto de contexto. No, hermano. Toda la palabra de Dios es para nosotros, para que nosotros evaluemos nuestros corazones. Y veamos que estamos haciendo bien y sigamos haciéndolo. Y si no lo estamos haciendo bien, corrijamos, pidamos perdón y sigamos entonces haciendo lo que Cristo dice. Pero mucha gente viene a la iglesia a sentir emociones. Y yo quiero decirte algo, lo dice el pastor Otto en muchas ocasiones. El evangelio no se siente, el evangelio se entiende, el evangelio se razona. El evangelio es una persona y es Cristo Jesús que vino a morir por tus pecados, por mis pecados. El castigo de nuestra paz, el que debía estar allí éramos nosotros. Somos tan malos y tan malos, hermanos. Oiga bien, somos tan malos y tan malos que tú has escuchado por ahí, hablando del ser humano en general, que si Cristo viene otra vez en este tiempo, en vez de humillarse ante Él, si pudieran crucificarlo, lo crucificarían otra vez. Porque todo el enfoque de esta humanidad caída está centrada en el aquí y ahora. Y usted y yo tenemos que entender, si hemos entendido el evangelio, lo que realmente representa a Cristo, que Él fue el que se dio por nosotros, el Dios que vino y bajó, se hizo hombre, se humilló de la forma más despreciada y murió en una cruz por nuestros pecados. Y entendemos nosotros que realmente quien estaba allí tenemos que ser nosotros. Pero por su gracia y por su misericordia, entendimos el evangelio y vinimos a él en fe y arrepentimiento. Y nos dimos cuenta que nuestras mejores obras, como dice el libro de Isaías, son como trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras, decía Isaías, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero en Cristo es diferente. Pero tenemos que estar en Cristo. No es lo que yo hago. Como decía Pablo, yo era un experto en la ley.
yo seguía la ley, yo cumplía la ley. No solamente la ley, sino que también todos los reglamentos. Y velaba que todos aquellos que se profesaban judíos cumplieran también esa ley y esos reglamentos. Eso es lo que fue y lo que llevó a que persiguiera a la iglesia, a los cristianos y a Cristo. Por eso es importante, hermano, que lo primero que usted y yo tenemos que entender es eso. Para poder entender lo que es unido en Cristo y cómo esto se lleva a cabo, usted y yo tenemos que entender que antes de Cristo en nuestras vidas, nosotros vivíamos vidas en desunión con Cristo. No formábamos parte de Él. No estábamos en Él. No vivíamos para Él. Y ahora por medio de la obra de salvación de Cristo a nuestro favor y de la obra del Espíritu Santo, a traernos a Él, nosotros ahora estamos unidos a Él. Y hay una forma, hermano, tan clara de poder entender esto. Yo quiero que tú lo busques. Es la oración sacerdotal del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 20, 21 y el versículo 23. Yo quiero que tú lo leas conmigo, hermano, porque de una forma magistral que el mismo Jesucristo dice esto. Esta fue la oración de Jesús. Dice que el versículo 1 del capítulo 17 alzó los ojos, levantó la cabeza y empezó a orar. Y miren lo que dice los versículos 20, 21, 22 y 23. Dice, mas no ruego solamente por estos. ¿Quién estaba ahí? Los discípulos y todos los que habían creído en Él. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos, dice el próximo versículo, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Bendita es su palabra. Tú puedes creer esto, mis amados hermanos. La oración de Jesucristo. Y eso nos lleva, hermano, a que podamos ver cuáles son algunos de los beneficios de esta unión en Cristo. Y Pablo enseña, hermano, que hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Llamados, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 22. Hechos vivos, Efesios 2:5. Justificados, Gálatas 2:17. Creados para buenas obras, Efesios 2:10. Santificados, 1 Corintios 1:2. Enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. La palabra ciencia es conocimiento. Enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. 1 Corintios 1:5. Y asegurados en la resurrección. Todo eso incluye, hermano, contestando la pregunta, los beneficios de la unión en Cristo. Y el apóstol nos dice que únicamente en Cristo tenemos redención, Romanos capítulo 3, versículo 24. Tenemos vida eterna, Romanos 6, 23. Justificado, que es declarado inocente también, 1 Corintios 1, 30. También tenemos sabiduría, 1 Corintios 4, 10. Estamos libres de la ley, Gálatas 2, 4. Y disfrutamos de toda bendición espiritual, Efesios 1, 3. Cristo da testimonio sobre su propia experiencia cuando dice, y el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba claro y lo dice
en esa unión en Cristo lo recalca en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, lo que le hemos llamado la almohada del creyente, donde descansamos nosotros en esta promesa. Mira lo que dice el versículo 35 hasta el 39 de Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas a matadero. Versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, oiga bien hermano, amárrese ahí, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito y glorioso evangelio que nos ha unido ahora de esta forma, no solamente a Cristo, sino que también a Dios el Padre. Y podemos decir, como decía el Espíritu Santo, Abba, Padre, como decía Cristo, eres mi Padre. Porque ahora a través de Cristo estamos unidos, no solamente a Él, como oró en la oración sacerdotal, sino ahora estamos unidos a Cristo. Pablo estaba más que seguro que su vida es Cristo. Y eso lo llevó a decir sin temor que el morir es ganancia. Y es lo segundo que yo quiero que tú puedas ver. Morir es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en esta segunda parte, hermano, del versículo 21 encontramos la otra cara de la moneda, que es donde yo quiero que también tú puedas entender eso. Ya vimos lo importante que es la unidad en Cristo, que vivir en Cristo y cómo nosotros debemos vivir, entender el evangelio es importante y vivirlo de tal forma, hermano, como decía Pablo, que es lo que realmente necesita la gente para que pueda tener vida, pasar de muerte a vida. Y es interesante, hermano, que en esta parte Pablo entendía que su vida en Cristo aquí en la tierra tenía una serie de beneficios espirituales que en ningún otro lugar o persona él iba a poder encontrar. Y ahora Pablo también reconoce que mientras él siga vivo físicamente, está limitado para poder experimentar la plenitud de su vida en Cristo. Y yo te quiero explicar por qué. Hay dos aspectos importantes. Número uno, lo que dejamos atrás cuando morimos y lo que recibimos. Y estos aspectos son importantes porque pueden marcar la diferencia y tú puedas estar seguro a la hora de que te digan que vas a morir. Una vez escuché un pastor que dice, mira, el que te digan a ti que vas a morir mañana, eso hace que tú te mueras antes de tiempo o te va a infartar. Que venga un doctor y te dice, tienes un día de vida. Eso te va a poner, vas a infartar. Y eso es lo que significa precisamente el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mi corazón. Significa que aunque te digan que vas a morir mañana, tú no tendrás temor porque Jehová es tu pastor. Porque Jesús es nuestro pastor. Y eso es lo que Pablo estaba apuntando. Por eso cuando vemos aquí que Pablo también reconoce que mientras él siga vivo físicamente, está limitado para poder experimentar la plenitud de su vida en Cristo. Y como te quiero explicar, hay dos aspectos importantes. Número uno, lo que dejamos atrás y lo que recibimos, hablando de cuando muramos físicamente. ¿Qué cosas dejamos atrás al morir como creyentes? Y quiero enfatizar, ¿qué cosas dejamos atrás al morir como creyentes? Número uno, ¿qué voy a dejar atrás? La influencia y la batalla diaria contra el pecado. Y no hay mejor verso que el apóstol Pablo utilizó, pasaje bíblico, precisamente hablando de sí mismo, de Romanos capítulo 7, versículo 22 hasta el 24. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hablando del Espíritu, aquel hombre que está deleitándose en la ley de Dios.
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, la clave. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La clave de eso es el versículo, capítulo 8, versículo 1, que dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo sabía que había una lucha en la carne, por eso, hermano, lo primero que dejamos atrás cuando morimos en Cristo es la influencia y la batalla diaria contra el pecado que usted y yo vamos a tener. Qué glorioso es eso, por eso era la lucha que él tenía. Oye, quiero estar, los próximos versículos que vamos a estar estudiando, pero dice, prefiero estar con ustedes, pero mira, prefiero estar con Cristo, pero quiero estar con ustedes para seguir predicando el evangelio, porque miren lo que tengo si estoy en Cristo. Ya no tengo problema con la cuestión de seguir luchando con el pecado, porque eso se quedó atrás. Pero también no solamente dejamos la influencia y la batalla diaria contra el pecado, también se queda atrás las enfermedades del cuerpo. ¡Qué glorioso! Levante la mano los que están con achaque. Yo creo que todos levantamos la mano. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso va a ser cuando nosotros resucitemos. Ya va a estar en un cuerpo glorificado. No va a tener ningún tipo de enfermedad. Como dijo una vez un predicador, lo que usted no pudo hacer aquí lo va a poder hacer en el cielo. Ya con un cuerpo, hermano, que no se va a enfermar, no va a tener dolor, no va a tener achaque. Pero eso va a ser cuando estemos allá en el cielo. Pero para estar en el cielo usted tiene que entender que tenemos que morir en Cristo. Interesante que una persona describe esta forma de una forma de que nosotros podamos evaluar nuestro corazón y se llama Thomas Rock. Dice lo siguiente: una persona que es consciente de su pertenencia a Dios sabe que la muerte será el funeral de todos sus pecados, dolores, aflicciones, tentaciones, deserciones, oposiciones, vejaciones, opresiones, persecuciones, y sabe que la muerte será la resurrección de sus esperanzas, alegrías, deleites, consuelos y contentamientos, y que le traerá un gozo más claro, completo, perfecto y constante acerca de Dios. Glorioso, hermano, lo que dice este hombre. Eso va a provocar, hermano, aquel que muere en Cristo. Dejará todas esas enfermedades, pero hermano, entenderá que una vez abra los ojos, pasa el umbral, por decir algo, abra los ojos delante del Señor, todo esto, hermano, estará resucitado. La esperanza, alegría, deleite, consuelo y contentamiento. Lo vemos en la Biblia expresado en la muerte de Lázaro. El rico atormentado y Lázaro no, Lázaro está siendo consolado, está en el seno del Señor. Está siendo consolado en ese mismo momento. Hermanos, amigos que nos escuchan, ya vimos lo que dejamos, la lucha contra el pecado y la carne, las enfermedades del cuerpo, pero quiero que puedas ver qué cosas recibiremos. Una vida perfecta con Cristo, una alabanza perfecta, un gozo perfecto, una vida experimentando la plenitud completa de la presencia de Dios, una seguridad eterna. Para el creyente, la muerte no es el fin de la vida, sino el comienzo de una plena, sublime y eterna comunión con Dios. Tú debes entender eso con claridad, hermano. El Salmo 116, versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, aquellos que han sido separados y aquellos que están y siguen en el proceso de santificación hasta que cierran los ojos aquí en esta tierra y los abren delante del Señor.
¿Qué cosa recibiremos? Una vida perfecta con Cristo, alabanza perfecta, un gozo perfecto, una vida experimentando la plenitud completa de la presencia de Dios y una seguridad eterna para siempre. Para el creyente, la muerte no es el fin de la vida, sino el comienzo de una plena, sublime y eterna comunión con Dios. Mis amados oyentes, iglesia, quiero concluir con estas palabras, porque ya pudiste ver lo que era para Pablo el vivir Cristo, morir, ganancia en el original. Vivir Cristo, morir, ganancia. Y entre eso él estaba luchando, porque él decía, para mí el morir es ganancia. Yo prefiero estar con él, pero quiero seguir predicando el evangelio. Y que sea entonces en el tiempo de él que abra los ojos allá. Y ya viste, hermano, precisamente, no solamente lo que dejamos al morir en Cristo, sino lo que recibiremos. Pero quiero dirigir esta conclusión a aquellos no creyentes. Quiero que escuche bien. Para aquellos que Cristo no es su vida y que no están unidos a Cristo, lo que les espera es una vida eterna de oscuridad bajo la justicia de Dios. Si tú crees que lo peor que le espera a un incrédulo es el infierno, estás equivocado, estamos equivocados. Lo peor que le espera a un incrédulo es estar eternamente separado del Dios que lo creó. Eso es lo que realmente es terrible. El infierno es consecuencia de no haber creído, pero lo peor es estar separado eternamente del Dios que nos creó por no haber creído aquí y ahora en la tierra. Por tu entender que por tu conocimiento intelectual con eso ya era suficiente. Y Jonathan Edwards, en su sermón más famoso después del Sermón del Monte, en los seminarios de teología se estudia el Sermón del Monte y el sermón también de Jonathan Edwards. Y después del Sermón del Monte, el más famoso es el de Jonathan Edwards, que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Y dice que ese sermón de Jonathan Edwards, no había luz ahí donde estaba, con una velita, y él estaba leyendo paso por paso todo el sermón. Y mira lo que él dice en este sermón, que yo quiero que tú puedas ver hoy, para que evaluemos nuestros corazones y podamos entender que separado de Cristo nada podemos hacer. Oiga lo que dice él en este sermón. El infierno es repentino para toda persona que rechaza a Cristo como Señor y Salvador. Todo hombre al escuchar acerca del infierno cree y piensa que va a escapar de ir allá. Depende de sí mismo y se ampara en lo que ha hecho, en lo que hace y lo que piensa hacer. No espera de ningún modo llegar a ese lugar de tormento. Se dice a sí mismo que en adelante intentará llevar una vida lo más recta posible y eso lo liberará. Lo librará. Si pudiéramos hablar con los que ahora están en el infierno, dice Jonathan Edwards, si pudiéramos hablar con los que ahora están en el infierno y les preguntáramos uno por uno que si cuando estaban vivos y escuchaban acerca del infierno, alguna vez pensaron ser víctimas de esta miseria, sin lugar a duda ellos dirían, no, nunca pensé llegar aquí, tenía otras cosas en mi mente. Pensé que todo me iba a salir bien, pensaba que estaba bien, me cuidaba de hacer cosas buenas, pero vino sobre mí inesperadamente, vino como un ladrón en la noche, la muerte me alcanzó. La ira de Dios vino muy rápida e implacable sobre mí. Oh, la maldición de mi necedad.
En vano fueron mis sueños y mis planes de porvenir. Cuando más creía que vivía en paz y seguridad, entonces vino destrucción repentina. Una frase del sermón de Jonathan Edwards. Que muchos hoy en día dicen, lo voy a dejar para después. No, todavía no, pastor. Todavía no, Javier. Todavía no. Lo voy a dejar para después. Todavía tengo planes que hacer. Necio. ¿Qué dice la Biblia sobre aquel que dijo, no, voy a llenar los graneros y voy a hacer esto y lo otro? Mira, hoy vienen a buscar tu alma y eso, ¿qué vas a hacer? La Biblia dice en el relato de Lucas capítulo 17, si no me equivoco, 19, hablando de Lázaro y el rico, dice que él empezó el relato a decir, mira, déjame ir allá para avisarle que esto es real aquí, el lugar de tormento. Él no esperaba llegar ahí. Y hay mucha gente hoy en día de esa forma. Y yo quiero que tú puedas entender algo. No solamente se ha presentado la vulnerabilidad de nosotros los seres humanos desde el huracán María, desde los terremotos y ahora con la pandemia. Muchas veces te crees y nos creemos que somos invencibles. Óyeme bien, no creyente. Estamos en los tiempos finales, aunque tú no lo quieras entender. Y hoy Dios está extendiendo su misericordia y su gracia para que tú puedas venir a Él en fe y arrepentimiento. Mi oración es que tú puedas venir a Él en fe y arrepentimiento. Entender que separado de Él nada puedes hacer. No seas un cristiano nominal que solamente va un día nada más a la semana a la iglesia. No seas un cristiano que simplemente eres más del montón. Haz la diferencia. Vamos a vivir como Cristo. Nos va a costar, nos va a costar. Eso lo dijo Cristo. Si a mí me lo hicieron, a ustedes también se lo van a hacer. ¿Y hasta dónde llegó Cristo? Hasta la cruz, hasta la muerte. ¿Dónde llegaron todos sus discípulos? Hasta la cruz. ¿Dónde llegó Pablo? Hasta la muerte por causa de Cristo. Preso. Mis amados hermanos, y tú que me estás escuchando, que Dios nos ayude a vivir para Cristo, para que cuando muramos, sigamos viviendo para su gloria. Apuntemos a Cristo en esta noche. Solo el que es de Cristo puede entender esto, y yo quiero que tú seas de Cristo. Por eso hoy, si tú no estás en Cristo hoy, te invito a que vengas a Él en fe y arrepentimiento. Entiende que esto no se trata de algo emocional. Esto se trata de que tu corazón está apartado de Dios, está muerto. Y Dios quiere quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne para que vengas a Él en fe y arrepentimiento. ¿Cómo? Creyendo en el Evangelio. Y el Evangelio no es una cosa, el Evangelio es una persona. Fue lo que hizo Cristo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Que si vivimos, para Él vivimos. Y que si morimos, para Él morimos. Que el Señor nos ayude. Ora conmigo y escucha esta alabanza con nosotros. Y nos despedimos en esta oración. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, porque tu amor es incondicional. A pesar de que nosotros fallamos, tú sigues amándonos, Señor. Y hoy se muestra una vez más donde tus misericordias son nuevas cada mañana. Nos diste la oportunidad de poder, Señor, abrir nuestros ojos, no solamente para dar testimonio de nuestra fe, sino para también, Padre amado, hablar de ti. Que aquellos que están escuchando tu palabra, Señor, puedan venir a tus pies en fe y arrepentimiento. Que puedan venir, Señor, y seguir escuchando tu palabra y que seguir queriendo aprender de ti, Señor. Que puedan entender que lo que queremos nosotros como iglesia, seguir enseñándolos y dirigiéndolos, Padre. Que no seamos más cristianos del montón, sino que seamos cristianos, como decía Pablo, que vivimos y morimos para ti, Señor. Porque el morir es ganancia, pero primero tenemos que vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Alaba conmigo en esta hermosa alabanza del Señor. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos.
Dios te bendiga. Será hasta este próximo domingo. Y vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor.